Te doy la bienvenida a una nueva entrega de Drama Caribe, espacio de difusión de la creación teatral en la región caribeña y de la investigación sobre ella. En esta ocasión contaremos con el PhD Raj Chetty, profesor de la Universidad de St. John en Nueva York y quien se especializa en literatura y cultura caribeña en sentido amplio y general y particularmente se ha especializado en la diáspora negra y africana. Tiene unos trabajos de investigación muy interesantes sobre dramaturgos dominicanos, Frank y Reinaldo Disla, particularmente obras teatrales como Un comercial para Máximo Gómez de Reinaldo Disla y Ramón Arepa de Frank Disla. Pues a partiendo de ello, y como llego yo a conocer los trabajos de Raj Chetty, pues a partir de ahí vamos a estar conversando sobre los vínculos entre nuestra dramaturgia, construcción de identidad racial, temas de racismo, etcétera, en vínculo con lo que sería el resto de la literatura y de la cultura caribeña. Vamos a contar también con colegas a quienes agradezco muchísimo que le han aportado mucho sazón y profundidad a esta conversación, que son los colegas José Emilio Bencosme, Tomás Pérez y Canek Denis de República Dominicana y la colega compañera Alejandra Ejido de Cuba, que nos habla desde Argentina. Así que disfruten muchísimo de esta conversación como nosotros también la hemos disfrutado y nos hemos quedado con mucha inquietud y ganas de seguir creando e investigando. Bienvenidos y bienvenidas a Drama Caribe. Muy agradecido estoy por esta oportunidad, Ingrid, por invitarme y todo lo que están aquí acompañando. Realmente me es un honor porque yo soy de acá, de los Estados Unidos. Casi todo lo que escribo está en inglés, pero siempre me ha interesado. O sea, soy estudiante, investigador de lo que es la literatura, cultura caribeñas en el sentido como pan-caribeño. Pero con un enfoque específico en República Dominicana y en cuestiones de la diáspora africana o la diáspora negra, y principalmente, otra vez, vuelvo a insistir, en lo que son aportes dominicanos a lo mismo. Entonces, pero algo de lo más personal, o sea, me preguntan muchas veces, ¿y cómo tú, alguien de la India, de origen de la India, cómo tú llegaste acá? ¿Cómo llegaste a interesarte en lo que es algo muy olvidado, no solamente el teatro, sino cosas dominicanas en el ámbito literario, cultural, dentro de los Estados Unidos, globalmente, fuera del país de ustedes? No se toca mucho, o se toca bien. Ahora se está tocando un poco más por académicos principalmente dominicanos o dominicanas, de hecho dominicanas aquí en los Estados Unidos, que ahora están como ofreciendo más estudio de eso, pero aparte de eso ha sido como débilmente tocado o, sin decirlo muy ofensivamente, no muy bien. Entonces, en mi caso, durante mis estudios para mi doctorado, estuve viviendo en Seattle. Mi interés era más como literatura de los Estados Unidos, de grupos minoritarios, como en mi caso, como indioamericano en el sentido de origen de la India, pero nacido en los Estados Unidos. Pero no usaba el español que hablaba en ese entonces. Me interesaba cuestiones de razas fuera de los Estados Unidos para hacer como medio de comparación. Y con una conversación con una mentora, era una conversación que, como dicen, cambió la vida. Yo creo que ella fue la que mencionó, ella es como una investigadora de temas postcoloniales, temas de lo negro, de feminismo, de marxismo. Y estudia África, Sudáfrica en particular. Entonces ella tiró por ahí el Caribe, y como algo como me despertó. Y entonces, ya que el Caribe también, como ustedes lo viven, es multilingüe, dentro de los mismos países son multilingües. Y aparte, lo que me llevó a la República Dominicana era como en un congreso ahí mismo, donde estaba estudiando mi doctorado, había un panel en cuanto a temas, no me acuerdo muy bien de qué se trataba, pero tocaban el tema de la pelota, de béisbol. Estaban hablando y siempre, cada año en abril, como se repite, como algo como rito, el lamentar
la cantidad de peloteros negros que se va disminuyendo. Y disminuyendo. Entonces yo ahí pensé, dije, ok, esto es interesante, porque pensé en los dominicanos, en los boricua, en los venezolanos de ascendencia africana, muchos de color como más negro, por decirlo así, pero no estaban como contándolos, como por decirlo así, en sus cálculos de lo que estaba bajando. Entonces, mi pregunta no era, no, pero esos dominicanos sí son negros o son afro. No era eso, o que ellos están mal, sino de ahí surgió una pregunta: ¿cómo se está definiendo lo negro y lo afro dentro de los Estados Unidos de tal forma que se esté excluyendo, por decirlo así, dominicanos dentro de lo que se considera gente afrodiaspórica o personas negras o cosas así? Y claro, cuando decían negros se refería a afroamericanos, afroestadounidenses. Entonces, eso como abrió para mí una pregunta. Entonces, de ahí como empecé a estudiar más, claro, eso era parte de lo que eran como en la tesis doctoral, el periodo de exámenes, de estudiar en campos. Entonces, puse mucho en cuanto a Haití y República Dominicana en uno de los campos, el campo caribeñista que tenía, que estaba... y claro, estaba ahí desarrollando un interés y esa misma mentora dijo, no puedes solo estudiar novela, no solamente solo puedes estudiar del siglo XX recién, tienes que ver si puedes estudiar cosas más por todo el siglo, y antes si es posible, y de diferente género. Entonces, de ahí como empezó, ahí a como ponerme, porque ella, por sus estudios postcoloniales, dijo, pues en algunos sitios, cuando eran colonia todavía y cuando tuvieron su independencia, el teatro, el carnaval, la ficción corta, los cuentos, la poesía, la música, eran parte de cómo la literatura se distribuía, de forma que la novela no había mercado o no había posibilidad de que todas las personas pudieran acceder. Pero todo lo demás géneros sí había posibilidad de una distribución pública. Entonces, en ese sentido, ella como planteó en mí ese interés en ver la literatura en ese sentido más amplio. Y claro, cuando empecé a estudiar lo de lo dominicano y llegué a topar con Reinaldo Disla, con Juan María Almonte en el país cuando fui una vez, con Manuel Chapuzó, me abrieron, porque llegué a ellos para preguntar cómo se toca ese tema. Eso fue en como principios de 2012, cómo se toca ese tema de lo negro, de lo afro. Entonces ellos me dirigieron un poquito y claro, todavía me interesa todo eso, pero de ahí como eso es la trayectoria. Muy, muy interesante conocer tu recorrido, Rash, cómo llegas a interesarte por estos temas. Así como si pudieras hacer un comentario general de lo que sería ese debate que hay, como en la Academia Norteamericana, leyendo tus trabajos, se ve, bueno, no siempre escribe por algo, pero también en contra de algo, ¿verdad? Entonces, se puede decir que hay una línea de investigación que va junto con otras personas que estudian la literatura dominicana, Silvio Torres Allende es como ahí una referencia, ¿verdad? Que se enfrentan a esta noción de que la forma de construir la identidad racial, la referencia vendría siendo como se da en Estados Unidos. Como si puedes comentar esas dos tradiciones y la mirada entonces que aporta desde la cual tú te adscribes, digamos. Sí, no, gracias por eso y por la oportunidad de también que mencionaste ahora, Silvio, al profe, como lo dicen acá, al profe Silvio Torres Allá, que ha sido ha hecho desde los años 90 hasta acá, o sea, aportes de ese índole en revistas norteamericanas, revistas como bien establecidas, donde debaten temas de la raza, de lo negro, de lo afro y del Caribe. Y él siempre ha estado, o sea, él ha sido como una inspiración porque siempre está como diciendo, pero espérense, tienen que investigar un poco más de lo que está pasando dentro de la República Dominicana. No solamente él escribe, no solamente en cuanto a las élites, que sí, si uno va a Balaguer, si uno va a Peña Batley, si uno va ¿por qué se me fue su nombre?
ellos, más muchos más. O si uno va hasta hoy en día, hay uno puede encontrar personas que van a decir cosas súper racistas, súper antinegros, súper anti-haitianos, o sea, uno va a encontrar eso. Y entonces él dijo, pero si uno solo va a esos escritos, de esos de las élites, del siglo XIX, del siglo XX hasta la fecha, sí, va a poder encontrar una narrativa en que la dominicanidad se está construyendo bajo algo de exclusión, algo antinegro, algo xenofóbico y algo anti-haitiano. Se va a encontrar. O sea, pero él dijo, pero si uno va, él escribió siempre desde los 90 que si uno va a otras fuentes, a otras perspectivas, si uno va, como se dice, a lo de abajo, si uno va a comunidades que muchas veces no ascienden al discurso nacional o al discurso oficial, va a poder encontrar algo diferente. Uno de los ejemplos como tal vez más en los Estados Unidos, como más reveladores, es que se hizo por PBS, el sistema público de televisión. Se hizo un documental de 4 episodios, Black in Latin America, por el profesor de Harvard, Henry Louis Gates, afroamericano, súper influencial, súper importante en muchos sentidos. Pero él como fue en una narrativa medio como colonial, en el sentido de Colón, a descubrir lo negro en Latinoamérica. Y parte de eso era un episodio, se dedicó, eran de 60 minutos cada episodio, y uno de los episodios se dedicaba la mitad a Haití, la mitad a la República Dominicana. Y de ahí como se estableció ya como lo referente. Haití, el país de negros buenos, en el sentido progresista, y la República Dominicana del país de negros malos, en el sentido como retrasados, en el sentido de que no reconocerse como negro, de odiar siempre a los haitianos, que todo y cada dominicano es así. Esa narrativa bien se estableció, sutilmente, pero se estableció. Y él llegó diciendo, mira, toda esta gente, él está en el Conde, y dice, en los Estados Unidos toda esta gente sería negra, pero aquí cómo son. Pero él ya está planteando una idea de cómo se vive lo negro, lo afro, lo racial, desde una perspectiva de los Estados Unidos, medio imponiendo al entender. No solamente de República Dominicana, sino del Caribe entero, que eso no se vive en todo el Caribe, que uno que sea afrodescendiente automáticamente es negro en el sentido sociopolítico, aunque en los Estados Unidos lo sería. O sea, eso sí como que no manejaba. Claro, el profe Silvio Torresayán estaba en ese video, pero medio cortó lo que él dijo para ajustarlo a la narrativa que tenía. En un momento en ese documental, llega a los Congos de Villamella. Eran como unos 90 segundos, porque lo conté, 90 segundos, y sin siquiera terminar ese 90 segundos, ya estaba diciendo Gates, pero muchos dominicanos niegan su africanidad. Y digo, pero hombre, aquí estabas enfrente a personas de generaciones, de los manieles, de los palenques, o sea, de las comunidades afro que lo han reconocido y lo han vivido desde hace siglos. Pero no da tiempo a investigar, a profundizar ahí. Al contrario, con los otros episodios de México, de Perú, de Cuba, que sí, aunque había una narrativa nacional medio racista, medio anti-afro, él sí buscaba, investigaba y resaltaba las narrativas minoritarias, o sea, las narrativas antirracistas. Entonces, ¿por qué no lo pudo hacer para la República Dominicana? Porque es posible. O sea, ese era mi como pleito, por decirlo así. Y no es solamente Gates, sino como eso representa una narrativa bastante, desafortunadamente, bastante establecida, que ahora se está corrigiendo a través de esas académicas mayormente, o casi totalmente dominicanas, dominicano-americanas en muchos casos, pero que siempre decía, ok, estos dominicanos se auto-odian, no quieren reconocerse y únicamente llegan a reconocerse como negro cuando viajan fuera del país, por ejemplo, a Nueva York. Llegan a Nueva York y de repente se llegan a entender. Y muchas veces citan a Chiqui Vicioso, súper importante, pero la citan a ella porque ella comentó,
no reconocí mi negritud hasta llegar a viajar. Pero muchas personas no ponen atención a todo lo que escribió ella. Ella, en el mismo testimonio que ella dio, escribe, pero muchos de mi país no tenían que salir de la isla para reconocerse así. Pero como olvidan esa parte de lo que escribe la poeta. Entonces, ella como está reconociendo su color, su medio privilegio, y que en los Estados Unidos eso cambia, hay un giro hacia el pelo llega a afectarse, la nariz llega a afectarle en formas que no tanto, o no necesario, y la clase no tanto le da una protección, por decirlo así, racial, que tal vez en el Caribe o en el caso de la República Dominicana específicamente. Entonces, todo eso como hay una narrativa predominante, dos narrativas predominantes que todo el país es lleno de unos odiadores que no se reconocen, y dos, hay que salir del país para poder encontrarse como afro o como negro. Eso lo que olvida son todas las personas, claro, de color más oscuro en el país o de una identidad sociopolítica que se desarrolló dentro del mismo país, que tal vez no se dice o no se enuncia explícitamente, pero se vive y se entiende que están viviendo dentro de lo que se puede llamar la diáspora negra o la diáspora africana. Eso sí, contestó medio lo que... Sí, contestaste. Hay algo muy interesante que es el hecho de que además estudias esto, desde esta perspectiva, estudias la dramaturgia dominicana, que por esa vía también fue que llegué a conocer tu trabajo, buscando sobre qué estudios hay desde perspectivas que analicen el tema de la racialidad de manera crítica en nuestra dramaturgia. Y algo de lo que planteas ahí es precisamente que, bueno, a ojos quizás desde una perspectiva desde Estados Unidos, ver las formas de reivindicación de la propia negritud, de crítica, de esa mirada de las élites, pues no se entiende, no se ve eso que está pasando ahí, sin embargo, lo hay. Entonces, escucharte un poco en esos estudios que has hecho de las obras de los Disla, de Reinaldo Disla y Frank Disla, Ramón Arepa y un comercial para Máximo Gómez, ¿qué encuentras ahí? Me interesó mucho esta idea de lo evasivo, como de técnicas de evasión para hablar o para mostrar en las obras estas formas de autoafirmación alternativas. Sí, no, o sea, realmente vuelvo a insistir, es un honor poder hablar de eso porque realmente lo que quisiera enfatizar sobre todo es que esas son cosas que ya están pasando, claro, dentro de las obras que investigué. O sea, no me siento como no inadecuado, sino que me siento endeudado a lo que son las obras para enseñarme lo que es la construcción dentro del mismo país. Y aparte, la forma en que dramaturgos como Reinaldo, como Frank, como muchos demás, como ustedes, se arraigan en las comunidades, por decirlo, populares, en muchos casos comunidades afrodescendientes, en muchos casos comunidades periféricas de la capital, más oprimidas, y allí han encontrado una forma de vivir pese a esas circunstancias y pese tal vez la falta de enunciar explícitamente lo negro, se vive y se vive a veces en muchos casos como en inglés se dice con un ojo cerrado, como guiñéndose. ¿Ah? ¿Esa es la palabra? Con un guiño. Ah, eso, haciéndolo Ajá. así, como por un lado se entiende así y por otro lado toda la comunidad entiende, ay, pues ese sí es la chercha, o sea que se entiende que hay un juego que está pasando ahí. Y eso es algo como se puede decir, es algo que no exactamente lo mismo, pero eso del juego, eso de evasión, eso de ironía, eso de sarcasmo, eso de humor, es algo que se ha vivido dentro de la diáspora africana, especialmente en las Américas, o en los Estados Unidos, en todo el Caribe, en América Latina, que se ha vivido esa necesidad desde el tiempo de la esclavitud hasta la fecha de esconder lo de adentro, lo vivido, para evitar la censura, para evitar la violencia, para evitar que te entiendan.
Y eso es como una forma que a través de formas como teatro, formas de cultura como carnaval, se pueden como esconder, formas religiosas afrosincréticas, que son parte de esa cultura afrodiaspórica que no solamente en la República Dominicana, pero también en la República Dominicana se entiende que está viviendo. Entonces, en el caso por ejemplo, un comercial para Máximo Gómez, cuando llegué a leer esa obra, que fue una revelación, en el sentido de que todo, claro, Reinaldo es un genio en el sentido de usar el humor, de meter todo eso de lo carnaval, todo eso de lo público, de como esa palabra me encanta de ustedes, la chercha con todo lo demás, que él sabe hacerlo, sabe manejar todo eso, y siempre con una risa y una sonrisa que no todos entienden, ¿sí? O que como es una sonrisa y una risa escondida. Parte de lo que me llamó la atención de su discurso, que él era como un performance text, un texto performativo, que él dio a Casa de las Américas cuando el otro Bolo Francisco ganó el premio de Casa América. Sí, en el 85, ¿verdad? En 85, sí, en 86 él va a dar ese performance allá en Casa de América, y es todo un show, todo un relajo, pero en sentido serio, como él está hablando de la esclavitud, y él dice que ahí los esclavos llegaron de turistas y les gustó tanto las Américas que quemaron todas las cañaverales. O sea que en un sentido súper satírico para señalar el punto de que desde esa fecha hasta hoy se vive una negritud dentro de los países caribeños, dentro de la República Dominicana, que, por ejemplo, en un comercial para Máximo Gómez es representado por ese cañero que llega con su triciclo por accidente a un comercial, que es una farsa, right? Es una como apropiación del legado de Máximo Gómez para hacer un comercial súper capitalista para un banco atlántico, right? Y súper como están como borrando, la directora está borrando todos las marcas de lo negro, está hermoseando todo, poniendo para atrás la gente más de color, la gente más fina, como dicen, enfrente, para hermosear. Entonces, todas esas direcciones dentro de la obra, todo lo que es el discurso de la directora del comercial. Me tocó hacer ese personaje en el 2011, Rash. Se volvió a hacer, también sí, bajo la dirección de Chapuzó. Canet, que está por ahí, era el asistente de dirección, y me tocó hacer la directora. Máximo Gómez era Pepe Sierra, y el cañero era Manuel Raposo. Wow. Se hizo una publicación del aniversario de esa obra, y con fotografías y todo de la época, muy bonita. Sí, yo creo que yo creo que Reinaldo me compartió esa publicación, un volumen, o sea, medio delgadito, sí. ¿No? Sí. No, o sea, por tan generoso y amable de Reinaldo, me regaló una copia de eso, y también yo creo que me mandó unas de las fotos que se tomaron de ese aniversario. Y entonces, pero eso sí, wow, qué bien, o sea, otro honor, o sea, estar con algunos que han participado en el montaje de esa obra. Y eso es algo que, como lamento, es no haber podido todavía ver en vivo o siquiera grabada una producción un montaje de la misma. Pero lo que en el artículo que escribí, eso se publicó en 2014, pero lo estaba escribiendo en 2013. Puse como marco eso de la sentencia, de poder entender que ese cañero, o sea, más bien, esa obra se podría, en el año 2014, ahora en 2020, se podría rehacer con un propósito de llamar atención a quiénes son los cañeros históricamente. Y llamar la atención a que esa muerte civil que se efectuó a través de la sentencia se puede entender a través de una obra de teatro que está como trayendo toda esa historia de la caña, de los esclavizados, pero que al presente
se ve en la vida de los de origen haitiano y los haitianos inmigrantes, que se les había negado su pensión, o sea, todo eso como en el sentido, y eso es lo que me encanta, que por eso el teatro tan interesante, porque su habilidad de cómo transformarse a las circunstancias, a diferencia de, por ejemplo, una novela que está escrita ya, que se puede adaptar a las circunstancias vividas actualmente. Entonces, eso fue en ese artículo. Dije, este tiene ya 25 años de escrita esta obra, pero se puede adaptar a las... Y no que no había una cuestión haitiana o de rayanos en ese entonces, pero había como resurgido como una cosa más fuerte ya después de la sentencia. Y a nivel mundial, de repente todo el mundo otra vez pone atención en lo anti-haitiano del país, en vez de ver el conflicto entre muchos que estaban a favor, claro, de esa sentencia o en contra de los dominicanos, las dominicanas de ascendencia haitiana, y como la otra mitad del país que estaba como, no, esto está ya, o sea, esto ya basta. Y casi nadie en ese entonces, o muy pocas personas estaban fuera del país, estaban poniendo atención a esa otra mitad, o a las obras, al teatro, a la cultura, que pudiera como ser ejemplos de cómo exponer una perspectiva diferente. Buenísimo. Creo que era en la entrevista, en la primera entrevista de Drama Caribe, que fue a Alejandra Ejido, que está aquí, conversábamos de cómo el tema de hay mucho en el teatro, hay experiencias y hay obras en las cuales hay una mirada crítica sobre el racismo, hay una mirada de autoidentificación, pero que ciertamente nos falta más la conversación colectiva, nos falta más la reflexión sobre cómo lo estamos viendo, cómo lo estamos viviendo. Entonces pasa eso de que son quizás narrativas de afuera las que entonces marcan la mirada. Tengo la curiosidad sobre, vinculándolo entonces, porque has hablado mucho, bueno, no solo en Dominicana, sino en el resto del Caribe. Parte de este esfuerzo es que nos conectemos también con qué pasa en otros lados, donde no se habla español, donde se habla inglés, donde se habla francés, creol, cómo son esas construcciones de la racialidad, y en el teatro cómo se hace distinto o no a lo que pasa aquí, porque la experiencia de la caña nos atraviesa. Entonces, saber un poquito de eso. No, claro, de hecho estoy ahora en este semestre estoy dando un curso a estudiantes de posgrado, o sea, de maestría y de doctorado, que están estudiando estamos leyendo obras en el Caribe amplio, en el sentido del Pan Caribe. Estamos leyendo a Fernando Ortiz de Cuba, estamos leyendo a las hermanas Nardal de Guadalupe y de Martinica, yo creo que son de Martinica. Sí, las hermanas Nardal, de esa época de la negritud en el sentido del mundo francófono, o francohablante, parlante, francoparlante, ya llego al español poco a poco. Pero o sea, de como un transcurso de entender tras el siglo XX, y tocamos un tantito del siglo XIX, finales, leímos a Antenor Fermán de Haití, leímos ¿por qué se me fue? A José Martí, leímos a un trinitario, J.J. Thomas se llama. Todos ellos, como finales del siglo XIX, están empezando a construir discursos alternativos, no solamente a Europa, sino también a lo que como empezaba a pararse esa bestia donde vivo yo, de los Estados Unidos. Entonces, todo eso como empezó empieza un transcurso no decolonial, pero una narrativa decolonial, claro, por cierto sentido, pero en contra de la colonialidad, del sistema de colonización, del racismo y antinegro, y de anti-indígena también. Entonces, en el sentido de la comparación con teatro dominicano, claro, para mí los nombres resaltantes en la drama caribeña son M. Césaire, Derek Walcott de San Lucía, M. Césaire de Martinica, Edouard Glissant también de Martinica,
Una de las escritoras que no recibe mucha atención es de Jamaica, se llama Una Marsden. Ella vivió de 1905 a 1965 por ahí, no me acuerdo, o sea, la primera mitad. Y ella, lo que siempre cuando tengo oportunidad quiero mencionar a ella, porque ella escribía, ella era de clase media, por decirlo así, en una familia jamaiquina, era la más negra dentro de su familia. No se casó nunca, eso era parte tal vez de algo de que, o sea, siempre tenía que casarse y era muy difícil. Y claro, ella exploró en la drama, en la poesía, casi yo no creo que escribiera ficción. Pero también estableció revista. Una de sus obras se llama Pocomenia. Trata de una comunidad afro-religiosa de Jamaica que se llama Pucumina. En ese entonces se conocía un poco diferente, o Cumina a veces se conoce. Y claro, tiene conexión con vudú en cierto sentido, pero no exactamente. Tiene conexión con Obeah de Jamaica también, pero no exactamente. Tiene conexión con lo cristiano, pero no exactamente. Entonces era, y principalmente fue liderada por mujeres pobres y negras de comunidades jamaiquinas. Entonces en esa obra, ella lo que explora son una mujer de clase media que va a lo que son los barrios, lo que se llama the yard, la yarda jamaiquina, a toparse con esos tambores, esos sonidos que venían de una comunidad pucumina, que para ella era muy fascinante porque ella venía de un hogar cristiano, donde había un pastor como su papá, o sea, una restricción. Y eso eran los años 30, yo creo que 1939. Y parte de lo que está explorando ahí es esa cuestión precisamente entre color, clase y religión dentro de la obra. Y en ciertos momentos, se llama Sister Kate, la hermana Kate, que es la líder de este grupo Pucumina. Cuando salen todos de la clase media, empiezan a hablar entre sí, dicen, si esa gente clase media nunca pueden acá, nunca pueden, porque solo les fascina lo que está pasando acá, pero siempre van a correr para allá a través de su matrimonio, a su vida, a su cristianismo, a su respetabilidad, a lo que se tiene que vivir. Y lo que me encanta de esa obra es que es una obra en que todos los personajes son de ascendencia afro, o sea, todos son afrodescendientes. Pero se ve cómo se vive a nivel de clase, a nivel de color y a nivel de género. Diferencias entre cómo se vive lo negro y lo afro dentro de una comunidad mayormente afrodescendiente. Entonces, en ese sentido, como hay en el Caribe general, esas exploraciones de cómo se vive lo negro y lo afro, y que se articula con cuestiones de clase y cuestiones de color. Y no siempre alguien de color más oscuro va a estar abajo, pero mayormente sí. Y no siempre alguien de color de menos color va a estar en clase alta, pero más comúnmente así. Entonces, ahí como se vive en República Dominicana, se vive en Martinica, se vive en Jamaica, se vive en Haití, y esos artistas saben cómo poner eso en sus obras de teatro, claro, en su poesía, en su ficción. Entonces, Una Marsden es una de las personas que sí, ella en esa obra, un artículo que tengo sobre esa obra, digo que ella pone muy claro que no hay una solidaridad ni unidad automática por el simple hecho de ser afrodescendiente. O sea, que uno va a decir, ¿por qué estos negros no sé cómo solidarizan? ¿Cómo no se ponen en solidaridad? Y digo, porque hay diferencias de clase, de religión, de color, de género. Y eso esas referencias tienen efectos reales. Y claro, sería bueno que todos tuvieran la misma solidaridad, pero en África no todo
el mundo está en solidaridad. O sea, son cosas así que en el Caribe, por otras cuestiones que intervienen, que tiene que ver, claro, con la raza y tiene que ver con lo afro, pero no se puede reducir a cuestiones de la africanidad o de lo negro. Buenísimo. Se me ocurren como 50.000 preguntas, pero tenemos también un equipo aquí de gente muy, muy, muy curiosa y que estoy segura de que también tienen inquietudes que les surjan. Yo tenía una preguntita más sobre el tema de los estudios de dramaturgia en concreto, que son menos de lo que hay sobre narrativa, poesía, por ejemplo, en el caso de los estudios sobre la literatura dominicana, y quizás referencias de otras, de que tú digas, bueno, esto por aquí va interesante, lo que se ha indagado por este lado. ¿Por qué se estudia menos esto? Quizá si tienes alguna teoría al respecto, hipótesis al respecto, pero bueno, luego abrir a las inquietudes que puedan hacer las demás personas. Eso sí es una pregunta un poco difícil en el sentido que, claro, yo creo que es el desarrollo de la novela desde el siglo XIX hasta acá, ¿cómo se puede decir? De las alturas de las artes escritas, o sea, de la literatura. Que la novela, dentro de España, dentro de Francia, dentro de Inglaterra, llegó a tener como primer lugar, como de cosas que se estudia. Claro, tiene que ver con clase de la burguesía, la clase de poder sentarse a leer, tener el ocio para hacerlo, el privilegio de poder hacer eso. Pero claro, eso no tenía que ser. Todo en la época de los griegos era cuestión de teatro, era el teatro lo que tenía primer lugar de como cuestión de cultura. En cuanto a, yo no sé, yo creo, eso sí solamente es como una suposición, una teoría, no en el sentido como definida ni muy desarrollada, pero ya que mucho por el eurocentrismo, por la supremacía blanca, las universidades en Europa, las universidades en los Estados Unidos y algo de Canadá, han llegado a ser como las élites, right? Si uno va allá y entiende, pero ahí cuando uno llega, el currículum no tiene que ver ni de África, ni de Asia, ni de América Latina, mucho. Entonces, esas tradiciones que ya se han establecido son muy difíciles de quitar. O sea, muy, muy difícil de mover, sí, mucho menos quitar por completo. Es por decir, como personas como Yuderquis allá, Ochicuriel, han dicho, es realmente dentro de lo académico lo que se llama lo decolonial, es realmente destruir las formas de entender establecidas. Y creo que parte de eso es moverse más allá de lo escrito, en el sentido formal, a lo transmitido oralmente, a lo vivido, a lo performed, lo que representado, perdón, gracias. Pero eso requiere un giro que deja atrás lo escrito como lo más civilizado o lo más importante o lo más artísticamente, estéticamente importante. Creo que tiene que ver con eso, pero eso solamente como apenas estoy como pensando. Bien, bien, pues gracias por ponernos a pensar. José Emilio tiene una pregunta. Sí, gracias Raj por todas las ideas. Es muy curioso incluso que, bueno, Ingrid extendió la invitación para este diálogo y tenía un ensayo abandonado que trataba justamente, yo estaba tratando de encontrar o me preguntaba de por qué la dramaturgia dominicana o por qué en los contextos, por lo menos específicamente dominicano, me supongo que en el Caribe sí, apenas estoy entrando en esas dinámicas de investigación, no se daba como un reconocimiento o una búsqueda a dramaturgias que trataran el tema racial como en su
como en su centro, ¿no? Como utilizando el core, ¿no? Esa palabra, y pensaba, por ejemplo, los casos que hay en Brasil, ¿no? Del teatro experimental del negro, o también pensaba, por ejemplo, obras como que, bueno, estas que mencionabas, pero igual si decimos, muy poca gente tiene referencia una obra como A Raisin in the Sun de Lorraine Hansberry, pero por ejemplo sí tenemos a Tennessee Williams. Y por ejemplo hay una cuestión más transversal que nos atraviesa en estas dramaturgias y cómo eso no se ha dado como en una movilización. Creo que se está dando, pero como dice Ingrid, hay como unas dinámicas que tienen que ver con esta parte de conversarlo, de también el acceso a esas dramaturgias, que creo que es uno de los problemas. Entonces, como muy interesante escuchar esa parte. También pensar que en República Dominicana en concreto la negritud no es una cuestión que está unificada. Tenemos los negros que llegaron aquí esclavizados, ¿no? Esos son como el origen de nuestra negritud y de la supuesta democracia racial que se quiere vender desde la élite. Pero nosotros tenemos una ola de migración de los cocolos del Caribe, de las Antillas Menores. Tenemos negros estadounidenses en Samaná que llegaron también por unas políticas del gobierno. Tenemos los descendientes de haitianos, o sea, que los orígenes de esta misma negritud en la isla son diversos. Entonces también eso habría que problematizarlo o dialogarlo o evidenciarlo de cómo esos cruces de identidad se dan también en la construcción de la identidad interna de lo negro y pensándolo también en función al ensayo que mencionas, que se habla desde afuera, siempre desde Estados Unidos, pero también cómo esos movimientos al interno constituirían esta identidad. Son como muchas cosas que iba anotando y las estoy lanzando para la conversación. Y sobre solo dos cositas más también, sobre este punto de la novela, el teatro, siento que también ahí tiene que ver como con la cuestión económica o sea, el teatro también seguía siendo durante mucho tiempo en Europa, era un asunto de la burguesía, pero también al popularizarse el teatro también había una cuestión del acceso a la novela y el predominio de esa idea de la ilustración, de reflejarlo en el texto y que si tú tienes el tiempo para eso, pues entonces tienes los privilegios, ¿no? Y el auge, por ejemplo, del cine y cómo eso va en desmedro de otras dinámicas de participación, creo que también es una idea importante a traer a colación. Y finalmente, por ejemplo, esta misma, también hacernos estas preguntas que se reflejan en tu texto sobre la obra de Ramón Arepa, que hay una parte, y Loria García de Peña lo menciona en su libro cuando habla de Rita Indiana, como el blackface, que no lo podemos entender, o sea, porque esta idea de blackface es muy colonial y se da en contextos, por ejemplo, muy evidentes en Estados Unidos, pero cómo se construye esto en República Dominicana no lo puedes ver con los mismos ojos, porque las dinámicas no fueron iguales. Entonces, como un personaje como Ramón Arepa, que viene del Calife, tiene una visión distinta y que no puedes llegar con esta mirada colonial, no porque el blackface está mal. Sí, hay una visión ahí que se cuestiona, pero ¿cuál fue el origen del personaje del carnaval que da esta idea de un blackface que choca a los que tienen como este contacto con la visión del blackface norteamericano? Entonces, esos son como esos choques que me parece como interesante traer a la conversación y simplemente como era lo que pensaba y quería como ver si tenías algún comentario extra sobre esto que traes a la mesa. No, en lo último que dijiste, José Emilio, que de Calife, no lo mencioné, no lo pensé mencionar, pero estoy elaborando un libro, Loria también es una amiga y magnífica su obra y me da mucha felicidad saber que ahora ha salido en español, que haya salido en español Borde de Dominicanidad. Y he estado en conversación con ella del mismo tema, ¿right? Hemos estado, de hecho, hicimos en 2015, fui coeditor de una revista, un número especial de la revista The Black Scholar, o el
el Scholar negro, que es de los años 60, de cuando, como estaba ahí en ruptura los Estados Unidos y globalmente en cuanto a cuestiones de raza, de lo negro, de afro, y en ese mismo se estableció esa revista y el jefe, el editor en jefe, el editor principal de la revista, me dijo, hey, ¿te interesa hacer algo sobre lo negro y lo dominicano? Y dije, ¡buah, claro! Entonces, Lorgia publicó un ensayo ahí. Dixa Ramírez, que es profesora en Brown, en la Universidad Brown ahora, es dominicana, americana también, y ella tiene un libro, Colonial Phantoms. Fantasmas coloniales. Fantasmas coloniales, algo así. Que están abordando ese tema. Pero entonces yo lo que quiero como mi perspectiva en todo eso, junto con ellas, junto con los demás que están con Silvio, con Gineta Candelario, que lo han hecho desde hace años, Milagro Recur, que también lo ha hecho ella desde San Cristóbal y en su universidad donde trabaja, que están reexaminando en inglés a un público mayormente estadounidense, pero con gente latinex, con todo. Lo que a mí me interesa es utilizar a Calife como eje, como carácter personaje principal. De hecho, estoy elaborando una teoría de la negritud a través de Calife, como personaje carnavalesco, personaje explícitamente, y por decirlo así, únicamente dominicano. Claro, se ve algo como los tiznaos en otros países, pero Calife es único en el sentido del Caribe. Se puede ver en el Barón Cementerio, se puede ver, así como Dagoberto Tejeda Ortiz lo elaboró, así como Lizardo ha escrito, que él tiene conexiones con otras cosas en el Caribe más amplio, el Calife, pero es algo que también que tiene su origen en la ocupación norteamericana, la primera, y después durante el trujillismo, que él surge. O sea, hay diferentes narrativas de cómo surge ese personaje. Y lo que a mí me fascina es que si uno, y por eso todo el libro que estoy elaborando tiene que ver con el reconocer o falta, o no reconocer, o menos reconocer. El discurso predominante es que los dominicanos no se reconocen como negros. Yo quiero apropiar esa palabra reconocer y decir, el problema es el no poder reconocer cómo los dominicanos, como las dominicanas, como la gente dominicana, que no se puede reconocer dentro de la comunidad, dentro del pueblo dominicano, cómo se ha elaborado, y como tú dices, José Emilio, perdón, de diferentes etnias negras, por decirlo así. O sea, que gente de diferentes orígenes, tal vez todo bajo lo que es la diáspora africana, pero con culturas diferentes que trajeron o de Haití, o de los Estados Unidos, o de las islas inglesas durante diferentes épocas de inmigración. Pero eso también se ve en todo el Caribe y hasta se ve en los Estados Unidos. O sea, en el renacimiento de Harlem está Carlos Cooks, un Garvey, uno del movimiento de Garvey, que es de República Dominicana y es central en ese movimiento en New York en los años 1915, por ahí. También de Claude McKay, que viene de Jamaica y es como el poeta de Afroamérica, pero es jamaiquino. Entonces, es ese mezcla, ese encuentro por decirlo así, de afrodescendiente de diferentes orígenes dentro de las Américas, siempre ha sido siempre ha sido parte de lo que es la historia de como interculturalidad dentro de lo que se puede ser la diáspora africana. Entonces, para mí, Calife se merece estar en estas conversaciones, como alguien que se puede no reconocer, o sea, misrecognize. ¿Cómo se diría misrecognize? Difícil. Malinterpretar, ¿puede ser? Eso sí, malinterpretar. O sea, quiero enfatizar la palabra reconocer, pero sí, está bien. O sea, malinterpretar como solamente como blackface. Y claro, tiene que ver con blackface, pero no es solamente interpretable como tal. Como se puede interpretar, como en Haití, cuando se pintan de aceite quemado para carnaval,
eso no es blackface. O sea, cuando los mismos haitianos, los mismos dominicanos, las mismas personas en otros países caribeños se pintan de negro con aceite quemado para los tiznados, son los tiznados, ¿no? Del carnaval. Eso es algo más allá. Son los negros o la gente africana diciendo, oh, te vas a ensuciar por tocarme, pues te voy a ensuciar más poniéndome más aceite para que lo negro te quede. O sea, un FU, a lo que es ese racismo, pero a lo más absurdo, a lo más sí, absurdo es la palabra correcta, un uso de humor. El calife para mí representa todo eso. Se reconoce mal, se mal interpreta y él está ahí como burlándose de todo, de todo. Lo que escribiste, perdón, lo estoy leyendo ahora, de Juan María Almonte. Cuando tuve en esa conversación con él elaboró todo lo que es eso. Lo que me llamó la atención, eso fue en 2012, perdón Alejandra, veo que tienes una pregunta, solo quise mencionar eso. Cuando hablé con Juan María en 2012, él estaba diciendo que él tenía pendiente y tal vez ya lo escribió, un trabajo en que él escribe el silenciamiento del calife a través del desfile nacional oficial. Que calife ha dejado de ser ese personaje del pueblo y convertido en un show, en un desfile donde no hay crítica como del calife original durante el Trujillato o del calife en los 70, en los 80, en los pueblos, principalmente marginados, pero no solamente ahí, que invadía, por decirlo ya, Santo Domingo, invadía a sectores de los élite. Entonces, eso, anhelo ese trabajo de Juan María. Sí, o sea, es interesante que ver ese punto de vista que planteas del calife con eso que han callado al calife, sí. Incluso quienes en el teatro, en la dramaturgia dominicana por lo menos, han dejado de utilizar esos personajes o lo utilizan de una forma muy folclorista y no de cultura popular, de la sabiduría popular. Y él compartió, y tengo que ver la forma de cómo ponerlo en un artículo o en el libro que estoy escribiendo, pero como con los Disla ya como ocupé todo ese capítulo sobre el teatro dominicano, pero quiero escribir sobre Después del Carnaval de Juan María Almonte. Pero lo que me llamó la atención es que, por un lado, es de publicar y sentirse un poco apenado por no publicar. Por otro lado, dije, pero todo lo que estás haciendo es más allá de lo que es publicación. Es teatro comunitario, teatro del pueblo, teatro dentro de comunidades donde no se entiende, o sea, el arte, claro, en sentido entre comillas, pero que él está estaba y está elaborando y ha dejado su legado en ese sentido, no escrito. Y por eso también, eso de un giro de coloniales, ver esos aportes dentro de comunidades que no se registran en el sentido formal ni escrito, pero se registran en el sentido como arraigado del pueblo, especialmente de estos pueblos fuera o sea, periféricos. Entonces, eso realmente es el espíritu de Calife, o sea, de levantar un FU, levantar eso pero escondidito, así como la mano así, como para que los de atrás puedan ver y los demás medio no saben lo que está pasando. Solo se ríen sin saber de qué se está riendo. Bueno, cada vez que Rash dice FU sería la tuya por si acaso para que nos entiendan. Vamos con Alejandra. Bueno, oyendo, he ido pensando en varias cosas desde el lugar de la identidad. Por ejemplo, en el Teatro Tacón, que es un teatro del periodo entre la primera y la segunda guerra de independencia cubana, sí aparece el negrito, hecho por un actor no afro, pintado. Y sin embargo es en el teatro en donde se dice viva la isla que produce caña. Y el teatro lo tienen que cerrar porque estamos con la colonia. Y lo hace un actor así,
utilizando lo que nosotros manejamos como el choteo. A mí me parece, incluso pensando en la selva oscura de Rine, que es la asimilación y no la apropiación. Eso por una parte. Y me lo recordó el personaje del que ustedes hablan, que yo no conocía, hasta dónde, porque vi que surge en la época de Trujillo, hasta dónde se considera un personaje, digamos, utilizando el choteo, digamos, el humor, que por supuesto al pintarse un negro de negro, no deja de tener allá en el fondo una, digamos, un señalamiento con respecto a la condición de afro. Pero creo que aborda más la realidad nacional como parte de la sociedad que como persona que llegó. Es decir, por ejemplo, la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba. Ajá, bien. Y tiene debajo 3 hombres pidiéndole. Por eso es la nacionalidad cubana. Tiene un negro, un indio y un criollo. Es decir, ¿qué tiene Cuba? Es lo que tiene ella, Cuba, debajo, pidiéndole. Ese es un elemento que me parece importante, no desviarse solo hacia, digamos, rasgos afros que se esconden. No, hay un momento dado en que somos parte de una sociedad y utilizamos elementos para podernos expresar, pero no como africanos esclavizados, sino como los descendientes ya en cada uno de nuestros países en el Caribe. Eso me parece de una importancia, sobre todo por la primera pregunta, como empezó toda la conversación con respecto al reconocimiento o no de los dominicanos. O sea, si se reconocen como afro o no. Hay otro elemento que a mí me parece importante y es la condición de caribeños. Y lo digo por lo siguiente. Hay en todo lo que ustedes han contado una realidad que es una primera realidad que efectivamente es la de los esclavizados defendiéndose de semejante estado ya en América, lo cual los unió. Pero ya después, una vez que se produce las distintas repúblicas, es otro contexto, no hay nada que nos una a menos que sea una condición como caribeños o como latinoamericanos, o, es decir, geopolíticamente. De hecho, ustedes están hablando de obras que están premiadas en la Casa de las Américas, que ya es un afán de un lenguaje latinoamericano. Eso no se puede perder de vista. ¿Por qué razón? Hay un larguísimo tiempo en que negros, blancos, más oscuros o menos oscuros, nos estamos defendiendo de Estados Unidos. Y eso sí nos une, y no eran colores. Eso tiene un peso tremendo. Entonces la respuesta es digamos, una América y una Latinoamérica que desgraciadamente hicieron muchísimos esfuerzos, dígase Guillén, dígase César, díganse todas las figuras anteriores, pero ninguno de ellos vio la Casa de las Américas, por poner un ejemplo. Algo que de verdad en un momento dado nos uniera. Y una tercera cosa, una tercera cuestión que a mí me parece también muy importante es el término afrodescendiente, que sí es un término muy cercano. Y
y que tiene políticamente nada menos y nada más que nominar a las personas que descendemos de las y los esclavizados. Eso significa que abandonamos el limbo. Y estas sí son cuestiones que nos pueden unir, pero no se puede pedir una unión por ejemplo, ahora mismo, con la pandemia. Acá constantemente se está hablando la fiebre amarilla, que es una de las, entre comillas, razones por las que no hay afroargentinos, es como se los enseñan en las escuelas, es que murieron con la fiebre amarilla, y se ha tratado mucho en estos tiempos sobre ese pedazo de la historia. Y en realidad es que la gente adinerada se fue a zonas más alejadas del río y dejaron a las y los esclavizados en la zona central. Ingrid me va a entender, en San Telmo. Se quedaron dueños de esas casas. Y ya después, en otro periodo de Argentina, ya más cerca de los 40, sacan la afroargentinidad hacia las zonas más alejadas del país. Es decir, hubo un movimiento en el que los sacaron del centro, pero en un momento dado el centro fue de ellos, porque la gente con la fiebre amarilla se marchó. Lo que les quiero decir, tiene que, para preguntarse uniones, tiene que pensarse vuelvo a decir, por ejemplo, las uniones estas de socorro mutuos y no sé qué, en donde sí se trataba de luchar para que la gente ganara su libertad o se socorría por razones económicas, enfermedad y aquello. Pero si no, pasamos a ser, digamos, un abanico en la sociedad efectivamente muy por debajo, porque somos descendientes de quienes vinieron para acá esclavizados, pero no dejamos de tener una formación y una conformación nacional. Y eso no se puede perder de vista. Y creo que hay muchos de los autores de los que se han conversado que creo que, digamos, no estoy completamente segura de que siguieran una línea de negritud así directa con los esclavizados africanos. Yo creo que tenían, digamos, son textos que están muy conformados por las circunstancias ya desde los estados-naciones. La pista no me convence, y lo digo incluso por la literatura o por el teatro cubano. No. Por ejemplo, María Antonia de Eugenio Hernández, que es una mujer negra. ¿Es porque es una mujer esclavizada? No, es porque es una mujer de estratos bajos. De hecho, lo han hecho negra, más negra, menos negra, en fin. Lo ha hecho una gama de actrices. Pero está hablando de digamos, de un sector de la sociedad. Gracias. Es un poco perdón. No, es un poco lo que veo, ¿no? Que tal vez ahora sí, de manera más lineal, pudiéramos encontrar una literatura a partir de hechos históricos que así como de la manera más elemental podríamos decir que han sido reales puntos de giro. Es decir, han cambiado la conducta de todos los personajes. Ahora ya no somos el limbo, ahora somos afrodescendientes. Pero ¿quiénes somos? Se los explico incluso de esta manera. Acá la conformación es la afroargentinidad. A finales del 19 vienen una migración que viene de Cabo Verde. Ajá, pero viene a trabajar, no vinieron esclavizados y huyendo, porque en aquel momento Cabo Verde aún no era una isla libre. Entonces, ellos son afroargentinos, sus descendientes,
pero no son afrodescendientes, porque no vienen de los esclavizados. Es decir, ¿quiénes somos los afrodescendientes? Los que descendemos de los esclavizados. Entonces, eso sí hace, digamos, una cohesión o por lo menos una organización política. Y por supuesto con empoderamiento. A partir de ahora habría que ver cuál es la literatura, y lo que sí se me hace muy interesante es, a pesar de las pocas posibilidades, un poco como, bueno, por lo que sea, no convencidos de nuestra inferioridad, estamos siempre de alguna manera saliendo, y eso me parece muy interesante, pero no lo podemos buscar linealmente por ser negro o no, sino también hay que ver un contexto en el que estamos defendiéndonos como países que de antemano ya somos muy pobres, de muchísimas realidades, en las que son otros los que determinan nuestras circunstancias. Buenísimo. Gracias, Alejandra. No sé, Rash, si quieres comentar algo al respecto o vamos con... Perdón, solo decir muy rápidamente gracias, Alejandra, por ese comentario. Realmente a eso de hecho voy. O sea, evadir o esquivar esa necesidad o a veces como ese requisito de tener esa narrativa lineal desde la esclavitud hasta todos los afrodescendientes, todo lo negro, toda la negra de hoy, que hay una sola historia. Claro, lo que no llegué a decir antes, pero que me llega a la atención, me llega a la mente ahora con lo que apenas dijiste, el Frantz Fanon del Caribe, de Martinica, y lo nacional es lo que él escribe tanto dentro de Los Condenados de la Tierra como de Máscara Negra. Fanon está hablando de lo nacional y lo está hablando de cómo se tiene que levantar el pueblo nacionalmente y en solidaridad, pero no en unión, en solidaridad con otros pueblos que están como queriendo deshacerse del colonialismo europeo, de Francia en Martinica, en Guadalupe, pero también en Senegal, en Algeria. Y que lo que a él no le gustó de la negritud de Senghor, por ejemplo, era que Senghor, su negritud era un poco demasiado biológico a vista de Fanon. O sea, Fanon, aunque era como estudiante o de la generación después de Ceder, o sea, del mismo Martinica, salía un poco más allá de la negritud, porque él lo veía un poquito demasiado, como tú estás diciendo, demasiado lineal, demasiado centrado en algo generado en el sentido, en el contexto antinegro, por cierto, pero que ignoraba, o por lo menos estratégicamente ignoraba, circunstancias particulares nacionales. Y eso realmente, lo que Fanon, no toda la lucha que tenemos es nacional, dentro de un ámbito, tal vez global, pero tenemos que bregar con lo nacional primero. Y eso es en tanto Cuba, Haití, República Dominicana, y hay posibilidad de como ser inspirados por esas luchas, pero no como derivadas. Por ejemplo, la lucha en la Revolución Haitiana es una inspiración para todo afrodescendiente, pero no es la misma lucha en Haití o en lo que era Saint-Domingue, lo que va a necesitar pasar en Cuba después o en Trinidad después. O sea, son inspiraciones que dan ideas de cómo, pero no necesariamente seguir la misma línea, sino, como tú dices, adaptar y construir la lucha dentro, o el arte, como parte tal vez de esa lucha, dentro de cada país caribeño, cada país africano, cada país latinoamericano, y dentro de esos países también, dentro de comunidades que están dentro de esos países, que a veces tienen como frentes, por decirlo así en el sentido de guerra, frentes diferentes. Y hay dentro de la misma historia dominicana, cuando la independencia, la efémera en 1821, y hasta 1844, los mulatos y los negros, y como ellos obligaron que se incluyera una clausura en cuanto a la esclavitud, o sea, la abolición. Pero era porque una comunidad dentro de lo que se puede decir el grupo de independentistas trinitarios
los negros y mulatos dijeron, no, pero la esclavitud no se puede repetir acá cuando somos independientes. Y ellos, como Torres Sayán escribe, ellos mismos lo pusieron, lo forzaron a lo que era la constitución que se desarrolló después de la independencia. Y eso sí, exactamente lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo. Desafortunadamente hay demasiado como que todos somos uno. Y digo, pero nunca ha sido así. Nunca. Aún dentro de la esclavitud, nunca fue así. Otro fenómeno a seguir y que tiene muchos elementos, también son impulsos que se producen culturalmente, es, por ejemplo, si nos vamos desde Chano Pozo en Estados Unidos, pasando por la cantante esta negra cubana, hasta llegar a la salsa. Allí hay un bloque de identidad latinoamericana o caribeña, pero hay un bloque que también habría que observar a ver cómo se produjo, hacia dónde iba, y tiene un factor de africanidad tremenda. Claro. Quiero decir, son fenómenos culturales que nos abrazaron en un momento dado, que tal vez no hemos... había una actriz que quería que yo le dirigiera un monólogo de La Lupe. Por eso es que seguí ese fenómeno en sentido general, y a mí misma me sorprendía porque yo era protagonista desde el punto de vista en que bailaba esas cosas, pero ni cuenta me daba lo que se estaba produciendo. Y fue un señor boom. No era eso. O sea, el arte da unas pistas que uno se queda a veces diciendo, bueno, ¿y quién apagó la luz de pronto? Ay. Buenísimo. Tengo a Canek con una mano y vamos a cerrar ahí porque Tomás me parece que ya como que lo que tenía como inquietud ya se respondió de alguna manera. Canek hizo una pregunta haciendo eco del comentario de Alejandra sobre qué nos definió, o sea, cuáles eran los puntos en común. Y recordé un ensayo de Stuart Hall sobre el tema de la identidad cultural y la diáspora. Entonces, como lo estoy trabajando en la tesis, yo me quedé muy interesado y siento que la pregunta se hizo, pero no se respondió. ¿Cuáles elementos, más allá de la herencia histórica compartida y de las, digamos, problemáticas raciales, cuáles elementos tú consideras que definen la cultura caribeña, más allá de eso que ya se mencionó? Claro. No, es una buena pregunta y debo decir, mi deuda a ese mismo ensayo, el título, se me va el español. El título de mi libro es en inglés, On Refusal and Recognition, o en español se diría sobre rehúso y reconocimiento, algo por el estilo. Ahí, esa misma frase lo saqué de Stuart Hall, de ese mismo ensayo. Porque ahí en ese ensayo dice de On Refusal and Recognition, y para mí, parte de lo que es lo interesante, no solo de la unicanidad, pero es lo que estoy elaborando, pero dentro del contexto caribeño, y eso no va directamente, Tomás, a tu pregunta, pero ahí llego, porque soy también medio dominicano. Entonces voy para allá, para llegar acá. Estoy tomando todos los carros públicos para llegar al centro. La cuestión central es por qué no se reconocen. No es la cuestión central mía. Una de las preguntas centrales, una de las cuestiones centrales para muchos, yo creo que equivocadamente, es por qué los dominicanos no se reconocen, con esa palabra me pongo énfasis, como negro, como afro, como tal. Y para mí la pregunta mejor es, ¿cómo se reconocen? No, ¿por qué no? O cuando están rehusando cosas, ¿cuál es cómo se puede decir? ¿Cuál es la forma de su negación? Porque no es siempre negar a lo negro o lo afro, sino a veces es negar a algo impuesto o algo imponente. Entonces, por eso me encanta esa frase en Stuart Hall, porque la había leído, ese artículo, y después cuando estaba elaborando lo de mi libro, mis capítulos, releí ese ensayo y de una vez salió esa frase, of refusal and recognition. Y yo creo que eso es lo que quiero. Califé, por decirlo así, está tanto rehusando
como reconociendo, pero no es reconocible a los que no saben cómo reconocer lo que está pasando ahí. Entonces, por eso estoy jugando con esa palabra reconocimiento. Y en Fanon, en Black Skin, White Mask, piel negra, máscara blanca, él tiene un capítulo que se habla de, en francés, l'homme noir y le reconnaître, o el hombre negro, el reconocimiento. Y ese capítulo habla de, y me fascina lo que Fanon plantea. Lo que él dice es como la teoría que respalda todo lo que es mi estudio de lo negro dentro y lo afro dentro de la dominicanidad. Él dice dentro de Martinica, pero yo digo dentro del Caribe. Dentro de Martinica, el psicoanálisis europeo no funciona, porque allá para esos europeos son cuestiones individuales. Un individuo es neurótico frente a otro individuo, y este individuo piensa que es mejor que este, pero él dice, en el contexto colonial, hay una supremacía blanca que está por encima de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, él dice, por eso, un negro de acá, de Martinica, va a decir a otro negro, él es más negro que yo. Él habla menos francés que yo, él es menos inteligente que yo. Entonces él dice, pero eso no es una cuestión interpersonal. Ahí él introduce la palabra, es sociogénico. Eso viene porque hay un sistema social imponente de supremacía blanca que afecta cómo los mismos negros entre sí se pueden relacionar. Entonces él dice, la respuesta no es un tratamiento psicológico individual. Es un tratamiento social que se tiene que hacer, y por eso él en todo ese libro está hablando de lo inadecuado de terapias que se derivan de europeos, porque ellos no entienden ese sistema, o ellos se benefician de hecho de ese sistema de supremacía blanca y no les afecta en sentido social. Entonces él dice, lo que tenemos es una neurosis colectivo social él está diciendo de toda Martinica, yo estoy diciendo de todo el Caribe, uno puede decir de todo lo que es el mundo dentro del colonialismo. Entonces no se puede solo, por eso en mi capítulo de pelota digo, es fácil llamar la atención a Sammy Sosa, facilín, pero eso es hablar de individuo, Sammy Sosa, y pobre de él, en vez de ver el sistema que produce una relación en que el negro quiere huirse de lo mismo, de lo africano. O sea, Fanon nos ayuda a entender por qué el negro quiere distanciarse de lo negro. Entonces yo digo, eso sí, Fanon está diagnosticando lo dominicano, lo Martinique, lo de Martinique y lo de todo el Caribe, lo que se puede ser el mundo africano. No sé, Tomás, si eso va a lo que tú preguntas, pero a mí lo que me ha influenciado lo de Hall es que no hay una identidad caribeña, no lo hay. Hay identidades que se cruzan, hay personas que han migrado dentro del mismo Caribe, los jamaiquinos, los de las islas angloparlantes que llegaron a Panamá o llegaron a San Pedro Macorís, o sea, los cocolos que migraron por todas partes mucho después de la esclavitud. Son otras formas en que se ha distribuido la cultura de diferentes sectores del Caribe, se han mezclado y remezclado, con tal que ya en los cocolos de San Pedro, que no solamente están en San Pedro, con sus apellidos Johnson, o sea, nadie dice, es Johnson, él no es dominicano. Nadie lo dice, o sea, ya esos apellidos ingleses se entienden como dominicanos. La forma de asimilación, Alejandra, como dijiste antes, la forma de asimilación de afrodescendientes de diferentes partes del mismo Caribe, de diferentes naciones y culturas, pero se han como llegado de una forma dominicanizarse en República Dominicana o panamanizarse en Panamá o ponerse Jamaica, o yo no sé cómo hacerlo como verbo. Entonces eso yo creo que si diría algo, y eso va con Glissant, va con Brathwaite, va con Stuart Hall. Glissant escribe, la unidad es submarino. Submarine. The unity is submarine. La unidad es bajo el agua, por decirlo así. Entonces, por decirlo así, él está diciendo, la unidad no es algo que podemos ver allí. Submarina. Gracias, José.
José Emilio. Entonces, eso sí, esa frase no es, de hecho, Glissant medio está jugando. Él está diciendo, la unidad es submarina, ¿qué quiere decir? No hay unidad. O sea, la unidad está perdida debajo de el Atlántico. Entonces, medio estoy evadiendo la pregunta, Tomás, de cierta forma, pero con propósito, porque eso de evadir es parte de lo caribeño. Evadir la respuesta directa, evadir el árbol genealógico, y hablar, también Glissant hace de eso, también los teóricos franceses, de la rizoma, de lo rizomático, de que hay como narrativas de identidad que tiene que ver con manglar como símbolo en vez de árbol como símbolo. Y eso es de Maurice Condé, eso es de Antonio Benítez Rojo en Cuba. Esos son símbolos del Caribe que para hablar de unidad se puede hablar de eco-unidad. Más allá de lo racial físico y todo ese planteamiento de la racialidad y de la esclavización, creo que lo que más nos une, al fin y al cabo, son los aspectos culturales. Creo que era Galeano que lo decía, que lo que une a todos los pueblos latinoamericanos es la desgracia. No sé si era Galeano, no recuerdo quién era que lo decía, que era las penas, o sea, lo decía un poquito desde el punto de vista de lo feo, pero es ciertamente eso lo que nos ha unido, la esclavización, las precariedades, y hoy mismo nos siguen uniendo. O sea, ¿qué más une a Latinoamérica que la pobreza y la desigualdad, etcétera? Pero al margen de eso, quisiera volver un poquito a lo de Reinaldo, porque me parece interesante lo de Califé. Hay una de las obras que me encantaría, Raj, saber tu punto de vista foráneo de ese personaje que en el teatro cubano existe también, en el puertorriqueño no lo conozco, desconozco si existe, pero el Califé, por lo menos en el caso de Reinaldo, lo utiliza en diferentes obras, incluso en unas de coautoría con Juan María Almonte, que no han sido publicadas, pero sí es significada, incluso yo he actuado en unas cuantas, que utiliza el Califé como un elemento unificador. Y es el narrador que va uniendo toda la historia. Por ejemplo, en El afanoso escribano Baltasar López de Castro, en la trilogía que tienen entre él y entre Disla y Juan María Almonte. Me gustaría saber tu visión, o si tú has encontrado en demás dramaturgia del teatro latinoamericano, sobre todo caribeño, algo por ahí, o por dónde viene eso, algún origen afrodescendiente quizás, de algún personaje, que claro, el Califé es mucho más reciente, su origen registrado, pero puede ser más eso por ahora. Sí, es buena pregunta. Yo creo que Alejandra medio como nos indicó una respuesta cuando mencionó la caridad del cobre, en el sentido de que ese tipo de figura en República Dominicana es la Virgen de Altagracia. No es lo mismo, pero hay alguna semejanza. O sea, de figuras negras o afro espirituales, por decirlo así, o afro, dentro de religiones afrodiaspóricas. Yo creo que, y no es lo mismo que Califé, pero tampoco va muy lejos. O sea, se puede encontrar una repetición con diferencia. No lo mismo en todo sentido, pero una repetición en Guadalupe, en Martinica, en Haití, en República Dominicana y en Jamaiquina, de esas figuras religiosas afrodiaspóricas, y no siempre, pero muchas veces, figuras mujeres o transgéneras, o sea, como transgénero. O sea, dentro del vudú haitiano y el vudú dominicano, de hecho, también, eso de montar, o sea, de que los loaces pueden montar, y los loaces femeninos o los loaces masculinos pueden montar a alguien, sea masculino, femenino, lo que sea. Y que, por ejemplo, lo que a mí uno de los posibles, como genealógicamente, una de las posibilidades del origen de Califé es ese de varón de cementerio, o vagón cimetière en creol. Que esa figura viene, por decirlo, creolizada desde África,
cambiada tras ese horror del Middle Passage, de la trata, y reconstruida dentro de las islas y la América Latina, o las Américas más bien. Y creo que ahí se puede como hacer un hilo. Claro, no un hilo perfecto, no un hilo como unificante, pero que se puede como ver de ahí cómo en diferentes sociedades se ha establecido su propia versión. Calife, para mí, es una de esas versiones, claro, muy recién, pero con una genealogía más larga, que se puede, pero a través de un trabajo, a través de labor, conectarla con algo más o sea, de lo que Junot Díaz llama desde el Foucault, que es el comienzo del, de lo que es el comienzo del encuentro, de la colonización de Colón. Y desde ese comienzo ha habido ese con Junot. Muchacha, está bien. Pues... Pero eso es lo que te iba a decir rapidito, y eso tiene que con Blackface, lo pongo en el chat. Este es de hecho el editor principal del Black Scholar, Louis Chudesoki. Es de padre nigeriano, de madre jamaiquina, se crió en los Estados Unidos, era mi director de tesis, de hecho, entonces le digo medio. Pero él escribió un libro ahora hace como casi en 2017, 2008, The Last Darky, que es una palabra ofensiva para referirse en los Estados Unidos hoy en el Caribe, a los negros. Pero él era un performer, es de los Bahamas, o Barbados, no me acuerdo, es del Caribe, Bert Williams, y antes del renacimiento de Harlem, antes del New Negro Movement, o el nuevo negro, antes de eso, en 1900 hasta 1890, hasta 1905, por ahí, él era la estrella performativa. Y él se pintaba de negro. Era negro que se pintaba de negro. Y lo que me encanta de lo que plantea Chudesoki es que él dice, ahí se ve en el subtítulo, Black on Black Minstrelsy. O sea, el blackface de los mismos negros. Y es lo que ahí, y eso Alejandro de hecho va con lo que tú dijiste. Él enfatiza que culturalmente Bert Williams es caribeño. Y cuando él se pinta, no se está pintando de negro, se está pintando de afroamericano. O sea, está poniéndole sobre su cara o sobre su identidad caribeña una máscara afroamericana, que no era unión de negro y negro, sino caribeño por debajo y de máscara, un afroamericana. Claro, de acuerdo con los estereotipos de los blancos de la era. Pero él medio jugando con eso, y era una estrella. Durante el renacimiento de Harlem, escribe Chudesoki, tenían que medio como poner a Bert Williams a un lado porque era un poco vergonzoso ver un negro haciendo negro, pintándose negro. Pero ahí Chudesoki está explorando no los blancos que están pintando, que eso es racismo final, sino qué está pasando cuando alguien de origen africano del Caribe se está poniendo una máscara negra de un afroamericano. Y en el contexto de los Estados Unidos, en finales de 1800, principios de 1900. Entonces, ahí para mí eso es interesante para hablar de Calife, para hablar de otras figuras, de otras personas, otros personajes que se pintan de negro cuando ya sean, o con menos o más color, cuando ya sean afrodescendientes. ¿Qué está pasando? A veces sí es racismo, a veces sí. O sea, para hacerlo franco, a veces sí es racismo. Pero a veces hay otras cosas y por eso me fascina Calife, porque hay otra cosa que también se puede interpretar dentro de ese performance, dentro de esa figura. Dentro de lo carnaval. Que dentro de perdón Ingrid, hay un dato que quizás es interesante, dentro de la cultura taína, creo, y de la mitología taína, al igual que la africana y la afrodescendiente, hay unos personajes que se pintaban con ceniza. Sí. Por ahí puede quizás venir parte del origen de esa mezcla. También. Claro. Señores, esto es una motivación, no vamos a cerrar el tema para nada, estamos abriendo
estamos conociendo apenas un poquito de lo que ha sido las investigaciones de Raj y de los autores, las autoras, artistas con quienes va dialogando en su recorrido, lo cual ha sido una chulería. Muchísimas gracias también a no solo a Raj, sino también a Alejandra, a Canek, a José Emilio, a Tomás, que han estado aquí como poniendo este diálogo, haciéndolo más interesante. Para que sepan, la idea es que todas estas referencias que hemos venido hablando, las ponemos también en la descripción del video de YouTube, cuestión de que esto sirva de referencia para personas que están investigando, que les interesan estos temas, tal autor como era que se mencionaba, algunas cosas que quizá no he tomado, luego le preguntaré a Raj cómo se escribe tal, no sé qué, para que también sea una referencia para que sigamos investigando. El punto es, creo que nos hemos quedado con muchas inquietudes, pero con la mirada igual de que hay algo que tú dices en tus escritos, se lo dice porque es algo interesante. Tanto Raj como pasa con los autores dominicanos o dominicoamericanos que viven en Estados Unidos, están tratando hablan sobre todo con un público norteamericano, diciendo, wey, espérate. Déjame, no me Americansplain mi cosa, déjame Dominicansplain una cosa, cómo sucede aquí. Pero en este caso, o sea, me parece súper interesante hacer como ese diálogo de aquí para allá, de allá para acá, cuestión de que también podamos como mirarnos de otra manera, aparte de esto, como mirar el Caribe para otro lado. A veces también pensamos que somos muy únicos en muchas cosas y es muy chulo saber que no, también, que tenemos... Alejandra me acaba de mandar un personaje del candombe uruguayo que se parece muchísimo a Califé. Entonces, son como súper interesantes de tener esta conversación. La idea es dejar a la gente con ese espinita. Mil gracias por tu tiempo, Raj, por tus investigaciones y ojalá que el diálogo pueda seguir, digo yo, ¿verdad? También lo paramos ahora para que no quedemos cansados y quedemos con ganas que en otro momento vuelva a decir que sí, ¿verdad? Entonces, de verdad que gracias. Gracias.